Vamos a empezar esto. Esta noche contamos con el profesor Hedley Quintana. El doctor Quintana es egresado de la Facultad de Medicina, es investigador de salud en el Instituto Conmemorativo Gorgas y además es profesor de la Facultad de Medicina. Eh, Así que él nos va a acompañar y nos dará algunas otras herramientas. Ya se habló un poco sobre el uso de EpiInfo y de Excel para creación de bases de datos y el doctor nos va a brindar algunos datos sobre algunas herramientas adicionales para la creación de bases de datos, de manera pues que ustedes tengan varias opciones y utilicen con la que más se sientan cómodos trabajando Exacto. en su base de datos. Así que sin más, dejo con ustedes al doctor Quintana. Ok, no voy a entrar directamente a hablar de las otras herramientas, sino un poquito más acerca de la poca o casi nula experiencia que he adquirido aquí en Panamá. Yo y una compañera, ella se llama Ilai Moreno, ambos estuvimos estudiando varios años en Suecia, en el Instituto Karolinska. Entonces, allá básicamente una de las principales preocupaciones, y lo voy a decir de manera honesta, era que nosotros no nos veíamos básicamente aquí en Panamá trabajando, ¿no? De lo que nosotros habíamos estudiado. Sin embargo, cuando llegamos a Panamá, nos llevamos con una muy grata sorpresa, porque en realidad sí habían personas básicamente trabajando en los temas básicamente que nosotros los temas básicamente que nosotros habíamos visto allá en Suecia, ¿no? Pero acá en Panamá. Entonces, eh, en Panamá estuve básicamente involucrado en tres grandes proyectos. Un proyecto básicamente que no viene al caso, pero lo voy a mencionar de todas maneras, que es la encuesta nacional bueno, las dos encuestas nacionales del tabaquismo, la encuesta de tabaquismo en jóvenes, pero al momento que ingresé a la encuesta, básicamente ya era la fase de análisis porque ya estaba prácticamente hecha. Y ahorita mismo estoy involucrando en la fase de planificación para dicha encuesta que se hace el otro año. Dicha encuesta se hace en estudiantes de secundaria, bueno, lo que se llama lo que es la premedia, entre los grados séptimo a noveno, y básicamente se indaga el tabaquismo en ese grupo etario en particular. Y para realizar dicha encuesta, lo que se hace es que en coordinación con el CDC, se toma una hojita, una hoja muy similar a la que ustedes o nosotros llenamos básicamente cuando hicimos nuestro examen de admisión, y se llenan algunas preguntas acerca del uso de tabaco, ¿no? Y esa es una encuesta básicamente que se hace, ¿no? Eh, otro sistema, otra encuesta básicamente en la cual estuve involucrado, la cual se realizó en el año 2019, fue la encuesta nacional de salud de Panamá, la única encuesta de salud que tenemos hasta el momento. Han habido otras encuestas, sin embargo esta es una encuesta bastante completa. Es una encuesta que se hace, fue bastante laboriosa hacerla. Y dicha encuesta básicamente, yo llegué un poquito tarde al momento de la planificación, pero contribuí un poco al respecto, y básicamente hay áreas temáticas, ¿no? Yo siempre lo menciono por la parte de la bibliografía, tienen básicamente algunos indicadores porque la encuesta. Tenemos básicamente una amplia gama de resultados, básicamente, de diferentes tópicos. Y esta encuesta yo no la apliqué, ni ninguno de las personas que están en la planificación aplicó dicha encuesta. Esta encuesta básicamente fue aplicada por personal del Ministerio de Salud, ¿okay? De las regiones, los cuales básicamente, a su vez, básicamente, nosotros básicamente, un grupo de dicho personal realizó la encuesta. Hay variamente una serie de, vamos a decir, una serie de detalles básicamente que no van al caso, pero lo importante es que nosotros no aplicamos esta encuesta, sino que la aplicaron ellos. Y esta encuesta básicamente la realizamos a través de una aplicación, un sistema básicamente para realizar encuestas
que fue elaborado por el Buró de Censo de Estados Unidos, que se llama CCPRO, ¿no? Se lo voy a mostrar muy por encima, ¿no? Lo otro, básicamente, que también estuvo ustedes básicamente, no se los puse dentro de los materiales, pero ustedes básicamente pueden buscarlo en Google, o yo les puedo dar, no sé cómo compartir aquí texto. Vamos a ver si puedo compartir texto por aquí. Hay un chat por aquí, ¿no? Ok, el chat no está disponible, ¿no? Pero te voy a dejar entonces al final de una de las diapositivas lo que es el enlace de la expo para que lo utilicen, ¿no? Y para que sepan, esta encuesta se hizo mediante el uso de la herramienta CCP. Esta otra básicamente es un hijo mío que se llama el RENEN. El RENEN es el Registro Nacional de Enfermedades No Transmisibles. Disculpa, Hedley, que no estoy viendo la pantalla. ¿No está viendo la pantalla? Bueno, lo veo en negro, no sé si, Raquel, si tú la ves. ¿Alguien no se ve en pantalla? No se ve. Qué desastre. No se ve. No sé, voy a dejar de compartir y voy a intentar compartir nuevamente. A ver. Vamos a ver. A ver, ¿se puede ver la pantalla? ¿Se ve? Nuevamente se ve. Nuevamente se ve. Sí. Creo que hice un pequeño cambio acá. Bueno, entonces esto que están viendo es el sitio web de la ENSPA. Y en este sitio web de la ENSPA, básicamente nosotros utilizamos este sistema que es el CCPRO. En este otro es el Registro Nacional de Enfermedades No Transmisibles. Básicamente es una cosa que todavía no está en producción, va a estar muy pronto, un par de días va a estar en producción, el cual vamos a visitarlo, es una pequeña visita, y básicamente este sistema básicamente es un repositorio de información relacionada a enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces, vemos básicamente diferentes enfermedades, diabetes, demos un poquito en cargar, diabetes, enfermedad cerebrovascular. Este IP básicamente es un IP característico de mi máquina, la máquina local, ¿no? Y básicamente la forma que la base de datos de esto trabaja es que simplemente nosotros pedimos información relacionada a datos de las bases electrónicas o de los expedientes electrónicos de la Caja del Seguro Social y del MINSA, y mediante la cédula nosotros unimos esas bases de datos para asegurarnos de lo que es la unicidad de los registros, ¿no? Entonces podemos básicamente ver diferentes informaciones relacionadas a diferentes enfermedades y condiciones no transmisibles, las cuales básicamente se va a poder ver, y este sistema será alimentado posteriormente por lo que es el REGES, que son las personas que conocen bien, mucho más que nosotros, el tema del manejo de base de datos del MINSA, ¿no? La gente de REGES del MINSA son los que van a manejar este sistema, ¿no? Nada más para que vean básicamente que este base de datos, a diferencia de la base de datos de la ENSPA, se maneja mediante la fusión o unión de diferentes bases de datos, ¿no? Y siempre y cuando que no haya ningún impedimento por parte de la parte de bioética, entonces este tipo de procedimientos, este tipo de base de datos se pueden hacer. ¿Ok? Entonces, la razón por la cual insisto básicamente, tanto para la ENSPA como para este RENEN, el Registro Nacional de Enfermedades No Transmisibles, es que en ninguno de estos dos casos yo tuve que recolectar los datos, sino que otras personas lo hicieron por mí. En el caso del RENEN, esto básicamente los médicos, a medida que van llenando sus consultas en el expediente electrónico, ellos básicamente van llenando los datos y van a alimentar los datos de este sistema a través del REGES, y acá el caso fue que otras personas que eran parte de un equipo especial dentro del Ministerio de Salud, ellos básicamente iban a de las regiones del Ministerio de Salud, iban a diferentes partes de la región que le correspondía, porque ellos, a diferencia de nosotros, conocen mejor lo que es la región y la geografía física y humana de las diferentes partes del país, y al momento de aplicar la encuesta, ellos fueron los que
tomaron la encuesta a los diferentes participantes de esta encuesta. Entonces, las herramientas de captura, esta herramienta de captura, ya ustedes habían visto previamente el Excel y habían visto Epinfo. Epinfo básicamente es una muy buena herramienta para la recolección de datos. Análisis básicamente tengo mis dudas, no tanto, depende básicamente de lo que usted quiera hacer, pero básicamente es buena para capturar. SCP es un poquito complicada, el Python también es un poquito complicado y el enlace de base de datos más que todo tiene que ver con apretones de mano y algún tipo de negociación con las personas que manejan dicha base de datos, aunado a lo que es la confección del protocolo. Entonces, en términos generales, esto creo que deben haberlo visto, tenemos que, para poder hacer una investigación, independientemente de lo que quieran hacer, ustedes tienen que tener una variable independiente, tienen que tener variables dependientes, me confundí con los plurales, pero esa es la idea. Pueden haber también variables de confusión y mediadores que ustedes van a ver en la literatura. Entonces, con esta pregunta de investigación, ustedes generan un protocolo y después que tiene este protocolo, genera un instrumento de captura usualmente en Word. No abrí el documento Word, pero ahora lo vamos a ver. Vemos básicamente que va a haber un encuestador, el cual va a capturar estos datos, como vimos en la ENSPA y como estamos viendo en el RENN. Y este investigador, básicamente, el investigador en algunos casos él mismo hace la captura de datos dependiendo de la naturaleza del estudio. Pero para este tipo de herramientas es mejor, no es mejor, sino que la idea básicamente es que otra persona las tome. Usted básicamente hace una capacitación para que la persona básicamente pueda tomar los datos y lo meta a la base de datos y que sea lo más amigable posible para esta persona. Hay varios instrumentos de captura, está el Excel, el Google Forms también puede ser un instrumento de captura. CC Pro, que vamos a ver muy por encima. Existen varios, esto es un poquito más avanzado, los frameworks de web de Python. Los frameworks web de Python también puede utilizarse para capturar datos y lo que es el enlace de las bases de datos. Son temas básicamente que vamos a ver muy por encima. ¿Okay? Entonces, algunas preguntas sobre mí. Toda esta información que ustedes ven aquí, mi cédula, cuándo me gradué, cuál es mi número de dignidad y cuál es mi salario mensual, son informaciones que son públicas. Ustedes básicamente pueden tener acceso a la misma. Si usted hace un protocolo donde yo sea un sujeto, ustedes básicamente pueden tener esta información porque yo trabajo en el Instituto Conmemorativo Borgas y al ser un trabajador del Instituto Conmemorativo Borgas, soy un funcionario público y los funcionarios públicos básicamente tienen información acerca de mi cédula y mi salario mensual. Al ser médico también mi número de unidad es conocido también, porque ustedes pueden verlo a través de la base de datos. Y al graduarme de la Universidad de Panamá, básicamente también pueden ver mi fecha de graduación. Son tipos de informaciones básicamente que ustedes tienen que tener en cuenta. Y este tipo de información uno la puede obtener. No tiene que ver mucho con el CC Pro o con el Python, sino a través de un método que se llama el web scraping. O no sé cómo llamarlo en español, pero sería como escarbar en la web, ¿no? En la web básicamente usted puede tener toda esta información. Y nosotros básicamente para la que es el doctorado, había una de las residentes que estaba en ese proyecto, básicamente le gustó mucho y empezó a ver este tipo de temas, ¿no? Pero es un tema interesante y es una opción que ustedes básicamente pueden utilizar si la pregunta de investigación así lo requiere. Entonces, hay una cosa interesante con respecto a las encuestas, que son preguntas inapropiadas. Entonces, las preguntas inapropiadas básicamente son preguntas, por ejemplo, hablar de lo que es la fecha última regla en un varón, una mujer transexual o una fémina que no esté en edad fértil. Son una pregunta inapropiada. La medición del perímetro abdominal en menores de 5 años, conversando con los nutricionistas, tampoco es algo que es adecuado. El perímetro abdominal, más que no es muy utilizado, no tiene mucho sentido tampoco hacerle a una mujer embarazada si uno está buscando obesidad. Pero si uno quiere, por ejemplo, medir por ejemplo, el avance del embarazo, ver el fondo uterino y todo lo demás, ahí sí tiene sentido.
Entonces, por ejemplo, medir la presión arterial si no hay un brazalete de un tamaño adecuado. Valorar, por ejemplo, el salario mensual y la actividad laboral de una persona desempleada. Hablar, por ejemplo, del corregimiento de Santa Isabel en personas que son de San Miguelito, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, este tipo de preguntas inapropiadas, básicamente uno puede evitarlas al utilizar básicamente lógicas, se llama la lógica o básicamente sintaxis, que pueden ser provistas ya sea por CCPRO o pueden ser provistas por Python, ¿no? en su lenguaje habitual. El flujo de información para casi todos los estudios, primero tenemos una pregunta de investigación, la cual se desarrolla entre un protocolo, luego hay un instrumento de captura que usualmente se escribe en Word, y Word tiene la característica que uno al utilizar lo que son los números, por ejemplo, o las enumeraciones del propio Word, y utilizar las sangrías, básicamente puede hacer una suerte de un juego de valor, ¿cómo se llama? Etiquetas y valores. Eso no es nada espectacular, pero es algo que se hace en el propio Word. Una vez que uno tiene este instrumento de captura, uno usa un software de captura, en el caso de CCPRO o Python o Pinfo, y luego que uno hace la captura de datos, o en este caso otra gente le va a hacer su captura de datos, hace una carga y depuración para su análisis que se va a ver en otro módulo. ¿Okay? Básicamente ese es el flujo de información para realizar lo que es la base de datos. Entonces, el CCPRO, básicamente, ahorita mismo, desafortunadamente, estoy en una computadora Mac. Voy a conectarme a través de TeamViewer a la computadora de mi oficina, que es de Windows. Y esta herramienta se puede utilizar en Windows o se puede utilizar mediante Windows para desarrollar la encuesta y se aplica posteriormente en un celular, una tablet Android. Y básicamente este es el sitio web. Vamos a abrirlo. Vemos que es la oficina del censo. No sé si están viendo lo que en pantalla está en blanco porque está cargando. Ahora se cargó. Vemos básicamente que la dirección web tiene el dominio gov, que el dominio gov es básicamente hacia secas, usualmente indica que es una página del gobierno estadounidense. Vemos básicamente, aquí está la dirección para poder bajar la última versión del CCPRO. Y básicamente la versión CC Web, que no la conozco muy bien, se la está manejando un compañero mío. Y vemos básicamente lo que es las características. Esto está en inglés, pero la idea de esto básicamente es hacer encuesta o realizar básicamente una colección de datos en la cual usted no es quien la va a realizar, sino la va a realizar otra persona, un encuestador o una serie de encuestadores. Y la gracia de esto básicamente es que usted pueda colectar información de manera simultánea en lugares donde usted no va a estar, ¿no? Y básicamente esto es básicamente, y esto es bastante, se ve un poquito feo en la versión de Windows, pero se ve mucho más útil el celular. No tengo desafortunadamente el celular, pero simplemente es más o menos para demostrarle que existe este tipo de herramientas, ¿no? Voy a antes de mostrársela, déjenme irme a la historia un momentito. Voy a irme a Outlook, buscando aquí Outlook, Teams. Hoy vamos a ver, vamos a irnos a inicio, buscar. Estoy buscando básicamente la página de la universidad. ¿Será esta? No. Este es el correo, pero no quiero ir al correo, quiero irme al OneDrive. Déjenme ver si puedo abrir el OneDrive. Vamos a ver. A ver. Aquí está el Office de la universidad. ¿Pueden ver? Sí. Sí, se está cargando. Esperemos que se cargue. Y voy a irme al OneDrive para que vean mi archivo Word. Antes de irme a CC Pro. Se está cargando. Wow. Aquí está lo que les quería mostrar. Entonces,
esto que está por ahí, vamos a verlo por ahí cerquita. Ahí está abriéndose un documento Word, Gary Silvestre, y hizo un formulario de captura, etcétera, ¿no? Este formulario tiene una identificación, tiene, vamos a poner, un momentito, voy a ponerlo esto aquí en negrita. Aquí está. Tiene una identificación, tiene básicamente el sexo, tiene una edad. Aquí habla algo de alergia al maní, alergia al talco, otras alergias. Y vemos que si una persona básicamente para esta pregunta en particular responde no a la palabra otras alergias, debe saltar a la pregunta 8 porque no vale la pena preguntarle a qué es alérgico una persona que no tiene alergias. Luego básicamente en el caso de la hipertensión, preguntamos si la persona es hipertensa o no. Si la respuesta es no, entonces hacemos un salto y preguntamos acerca de ello porque no es una pregunta pertinente. A ver qué hay aquí. Exacto, no es una pregunta pertinente saber qué medicamento toma una persona que no tiene hipertensión. Y así nos vamos yendo. En el caso de la diabetes, si la persona básicamente no tiene diabetes, no le preguntamos qué medicamento. A ver, menstruación. Una persona que no tiene diabetes, no vale la pena preguntarle qué medicamentos toma. Sin embargo, si la persona básicamente, además de responder que no, es un varón, o tiene una edad de 50 años o más, o tiene una edad básicamente menor de 12 años, no le vamos a preguntar su fecha de última menstruación. Si el paciente básicamente responde que sí, bueno, le preguntamos el medicamento, pero si es un varón, si la edad es mayor de 50 años o menor de 12 años, aquí no lo puse, pero allá en el CESEPRO sí lo tengo, entonces le valoramos el pulso. Y después vemos otras características de los signos vitales, de examen físico, etc., ¿no? Entonces, básicamente, con este instrumento de captura, usted básicamente, entonces sí podemos ir al CESEPRO. Entonces voy a salir de aquí, espero que se pueda seguir viendo la pantalla, y voy a entrar entonces a el TeamViewer. Entonces, el TeamViewer es para ver, porque esta herramienta desafortunadamente no corre en Mac. Así que voy a utilizar, ¿cómo es que es? Windows, ¿no? Entonces, vamos a irnos primero acá. Acá no, aquí no, estoy buscando aquí, aquí. Esto vamos a minimizarlo. Esto no me interesa, esto tampoco interesa. ¿Esto qué es? Esto es interesante, pero no interesa. Esto tampoco. Lo que nos interesa ahorita mismo. Ok. Entonces, esto que usted ve aquí básicamente es la plataforma del CESEPRO. Entonces, el CESEPRO básicamente, cuando usted abre un CESEPRO por primera vez, ellos básicamente le dicen que si quiere crear un archivo nuevo o, como le digo, crear un archivo nuevo o básicamente, crear un archivo nuevo o, déjeme abrir primero el diccionario creo que es más interesante. Ahora sí. Entonces, esto es lo primero que uno ve, ¿no? Entonces, para poder crear este archivo, uno tiene que tener un archivo, el archivo Word que le mostré a mano, y con este archivo Word, entonces básicamente crear las diferentes variables con sus diferentes valores, ¿no? En primera instancia, tenemos básicamente la identificación que se crea de forma automática. Aquí lo hemos dividido en dos partes, que es la historia del examen físico. Entonces, esto que está aquí es lo que se llama el record. Entonces, aquí hay un símbolo que significa, es para, a ver, aquí tenemos tenemos básicamente esta parte que vemos aquí que está en color rosado, son para hacer los récords, ¿no? Que son como las diferentes partes del cuestionario, y dentro del récord, una vez que estamos dentro del récord, entonces podemos crear la que son las preguntas, ¿no? Entonces las preguntas, vemos que estas preguntas básicamente son variables. Estas variables, si le damos clic aquí a mano izquierda, podemos entonces ver los diferentes valores, ¿no? Para el sexo es masculino o femenino. Para la edad no tiene ningún valor porque la edad es una variable de tipo numérica pura. Vemos que la alergia al maní es sí o no. La alergia al taco también es sí o no, igual como aparece en el... esto no, este es un... ¿dónde está? Acá. Igual que aparece acá en el formulario Word.
Vemos básicamente más variables, las alergias no, porque esto simplemente es un texto. Hipertensión, medicamentos, aunque los medicamentos podemos básicamente crear diferentes medicamentos de uso común. Vemos la diabetes, lo mismo, y la fecha de última menstruación, que es una variable de tipo fecha. Entonces, las variables en este programa en particular son de dos tipos, que son el tipo numérico o el tipo alfanumérico. O sea, a medida que nosotros vamos creando las variables, esto usted ni siquiera lo ve, usted básicamente ve, por ejemplo, el largo de la variable. Cuando se habla de largo, estamos hablando de qué espacio va a ocupar la variable dentro de la base de datos, ¿no? para crear el CCPRO. En el caso del sexo, él tiene un largo de 1 porque el sexo nada más tiene dos valores, que son 1 y 2, y estos valores dentro de la variable ocupan básicamente una sola posición, un solo dígito. Entonces, la edad, en cambio, tiene 3 porque puede haber edades arriba de 100 años, ¿no? Así puede haber 3, o usted puede darle un código especial a básicamente edades edades desconocidas, ¿no? En el caso de que al momento de la captura, la edad, por ejemplo, se incierta, ¿no? Igual podemos hacerlo con el sexo, ¿no? No sé qué tan común sea, pero por lo menos sé que, por ejemplo, en medicina forense, usted puede tener un poco de hueso y que uno no sabe el sexo ni la edad, pero uno puede tener un interés científico en eso y, por ejemplo, darle un valor de un sexo de 3 si es desconocido, ¿no? Cuando uno no puede identificar el sexo, ¿no? O el caso de algún tipo de condiciones intersexuales y todo lo demás, ¿no? La hipertensión tiene también dos valores, tal como aparece en el documento Word, que te lo voy a mostrar aquí, solamente tiene dos valores, y así nos vamos yendo para crear lo que es el diccionario. Una vez que tenemos el diccionario con todos sus valores, de hecho, aquí se me olvidó poner, pero las presiones sistólica y diastólica no pueden tener tampoco cualquier valor, tienen unos valores que son, no, vamos a decir que no son fisiológicos, pero que son imposibles. Por ejemplo, presiones, eso no lo tengo aquí, pero sí lo podemos ver en la ENSPA, por ejemplo, valores arriba de 300 creo que es 230 de sistólica y diastólica, creo que era como creo que era como 200. Son valores básicamente extremos que no solo que no son fisiológicos, sino que son imposibles. Entonces, ese tipo de valores también se pueden colocar al momento de hacer una cosa que se llama la lógica, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos todas nuestras variables creadas con sus diferentes valores, entonces nos tocaría básicamente, acá lo vamos a ver, hago doble clic a este símbolo del televisor y vemos básicamente que aquí tenemos el diccionario y aquí hay un formulario. Entonces, estas variables, nosotros básicamente utilizando el mouse y bloqueándolas, vamos ordenándolas dentro de un formulario. Es un poquito feo, pero de hecho esto se puede. Ok, este formulario nos va a servir para, utilizando Windows, tener diferentes variables y el encuestador va a llenar este cuestionario y a medida que va llenando el cuestionario, se van acumulando casos y estos casos cuando se acumulan, ellos básicamente van a ir a una base de datos, ¿no? Vemos básicamente que si nosotros oprimimos este botón, una vez que nosotros arrastramos las diferentes variables a este campo, que es para hacer el formulario, vemos que hay un símbolo de dos colores, que es un color rojo y azul, es lo que es la lógica. Entonces, vemos que algunas de las preguntas tienen como un ganchito azul. Vemos que el sexo no tiene nada especial, la edad tampoco, la alergia al maní tampoco, la alergia al talco tampoco. Pero cuando hablamos de otras alergias, vemos que hay una condición lógica. Estas condiciones lógicas uno puede revisar. Yo no les voy a dar todos los detalles, pero uno puede revisar, por ejemplo, la documentación de CCPRO en internet o a través del help, y uno va creando las condiciones. En este caso particular, habíamos visto que todas las alergias, incluidas las otras alergias, tienen un valor de 1
si es sí y 2 si es no. Sin embargo, vemos que básicamente la idea de, acá, formulario. A ver, acá. Vamos al formulario. Ok, aquí están todas las condiciones del programa. Por ejemplo, otras alergias, vemos que si la persona no tiene otra alergia, utilizan estas palabras, o sea, si la persona no tiene otra alergia, entonces se hace un salto a hipertensión para no preguntar hacer esa pregunta. Entonces, aquí vemos que las otras alergias, le preguntamos a qué se trata y entonces la persona le preguntamos si tiene hipertensión. Si la persona básicamente no tiene hipertensión, no le pregunto los medicamentos y me voy a la diabetes. Si la persona no tiene diabetes y es una mujer cuya edad es mayor de 12 años o menor de 49 años, entonces no preguntamos el medicamento y nos vamos a la fecha de última menstruación, porque es un tema que nos interesa ver porque la pregunta de investigación así lo requiere. En caso contrario, simplemente, o sea, cuando no se cumplen estas condiciones, ya sea que sea un hombre que tenga menos de 12 años o que tenga más de 49 años, vamos directamente al pulso. Cuando la persona básicamente se le pregunta por los diferentes medicamentos para diabetes, es un varón, tiene una edad menos de 12 años o tiene más de 49 años, entonces vamos directamente al pulso sin preguntar la fecha de última menstruación. Y aquí no hay ningún otro tipo de preguntas relevantes. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros tenemos este cuestionario, tenemos el diccionario, le hemos puesto la lógica, tenemos esto, entonces podemos básicamente, pues, si hacemos algún cambio, en el cuestionario, va a haber un botoncito de compilación que no aparece aquí. Para ver si hago aquí aparece, ¿no? Entonces si colocamos este cuestionario, vemos que la compilación fue exitosa, quiere decir que este cuestionario podemos utilizarlo. Corremos el semáforo y el correr el semáforo nos va a preguntar por una base de datos donde se va a guardar los datos que son de interés. Entonces damos OK, nos pide un número de operador, aquí vemos que vamos a poner cualquier numerito, eso queda guardado en la base de datos, y vemos que antes de que ustedes llamaran, habían ya 3 casos. Entonces, básicamente existen 3 valores, 1, 2 y 3, y cada uno de estos valores representa casos que he llenado, ¿no? Para ver este tema, ¿no? Luego, básicamente, si yo quiero agregar un caso nuevo, por ejemplo, escribo caso 4. Entonces, ahorita mismo estoy utilizando el teclado, entonces hay 2 valores, masculino y femenino. Si escribo 1 con el teclado, entonces es masculino. Aquí puedo escribir la edad, vamos a decir que tiene, 17 años, le doy Enter. Alergia al maní, sí. Alergia al talco, sí. Otra alergia, sí. Entonces, como hablé de que el muchacho este tiene otro tipo de alergia, aparte del maní y del talco, entonces me preguntan qué tipo de alergias tiene. Entonces yo puedo decir que tiene alergia qué sé yo, a las nueces. A las nueces, ¿no? Y uno le da Enter y uno va siguiendo. Pero podemos echar para atrás, hacia atrás. Y si yo pongo que no tiene ninguna alergia, lo malo es que no me lo quita. Vamos a quitarlo del todo. No tiene ningún tipo de alergia. ¿Ok? Vamos a regresar. ¿Ok? Si tiene alergia al talco, no, oprimo 2 con el teclado o puedo darle clic con el mouse. ¿Ok? Voy a echar un poquito para atrás. No tiene alergia, me hace un salto y me pregunta por hipertensión. ¿Tiene hipertensión? No tiene hipertensión. Entonces me pregunta por diabetes. Tampoco tiene diabetes. Y como es un varón, él no me va a preguntar ni lo que es el medicamento que toma, ni la fecha de última menstruación, y me va directamente al pulso. Y el pulso 89, una presión diastólica, vamos a decir, de 110, una frecuencia cardíaca 70. O sea, cada que yo escribo, le doy Enter, y finalmente una respiratoria de 12, y aceptamos el caso y se guarda en la base de datos. Entonces, una vez que yo termino de hacer mis 10, 50 o 500 encuestas,
yo básicamente puedo recobrar esos datos. Ellos quedan guardados en un archivo que tiene este simbolito, que tiene como unos 3 colores. Cuando le doy doble clic, me abre entonces voy a cerrarlo. Vamos a abrirlo de nuevo. Vemos básicamente los 4 casos que tenemos, ¿ok? Con los diferentes valores y simplemente exportamos los datos. Ese export, le damos un ganchito aquí y aquí están los diferentes tipos de archivos como se puede exportar. Texto, limitado por coma, limitado por punto y coma. CC-Pro, ese nunca lo he utilizado. Este es SPSS, que es un programa que nosotros usamos bastante. Puede ser Stata, R, que también lo uso bastante, o múltiples archivos de exportación, ¿no? Y básicamente esto es lo que le quería mostrar con respecto al CC-Pro. Así que hasta ahora, no sé, yo escuché a alguien hablando por ahí, no sé si hay alguna duda con respecto a lo que hemos hablado hasta ahora. ¿No hay dudas? Muchas. Dele, escuchamos. Muchas. Yo creo que para tener un buen equipo de investigación necesitamos un ingeniero en informática. Ha sido tan... Puede ser, pero la idea básicamente, yo entiendo, nada de estas cosas que estamos hablando se aprenden en la facultad. Yo tuve que aprenderlas un poquito a los golpes, pero es bueno básicamente familiarizarse, ¿no? De hecho, yo soy básicamente epidemiólogo, tengo un doctorado en ese tema. Y uno de los, a mí me tocó ser, ¿cuál es la palabra? ¿Qué es? Ah, ya. Me tocó ser asesor de un residente de cirugía que estaba trabajando un poquito con el tema de Python, ¿no? Aunque la captura de datos no se hacía con Excel, pero igual básicamente era bastante interesante ver ese tema, ¿no? Ver los asuntos de las redes neurales y todo lo demás, ¿no? Pero básicamente lo que me interesa saber ahorita básicamente es si hay alguna duda con respecto al tema del CC-Pro antes de pasar un poquito a lo que es la parte de los enlaces de la base de datos. Ah, dígame, doctora. Bueno, yo pregunto, ¿no podemos usar CS Pro en una Mac? ¿Eso es definitivo? Desafortunadamente no. Tiene que tener Windows o tiene que tener un emulador. La otra opción sería Python, pero tiene que aprender Python para poder utilizar eso. Ok. Python sí lo puedo utilizar en Mac o incluso lo puedo utilizar en la nube. Gracias. Hay que adquirir computadora también. Puedo utilizar Python también. O puedo utilizar Google Forms también. Varias opciones hay. Siempre y cuando que no haya ningún problema con bioética, usted lo puede utilizar. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Hardy, ¿cómo hicieron ustedes para elegir qué tipo de base de datos utilizar en los proyectos que han participado? Yo diría que más de todo es el tema de la experiencia y la forma en que las personas se sienten más cómodas, ¿no? En mi caso, básicamente, yo utilicé R porque me siento muy cómodo con R. ¿Cómo se llama este? SPSS. Su archivo SAP es un archivo tiene una interfase gráfica muy bonita, pero no me gusta mucho porque tengo el problema básicamente que no puedo hacer mucha automatización, ¿no? Por eso yo prefiero utilizar R, como puedo haber utilizado Python. Básicamente es cosa básicamente de lo que uno se sienta más cómodo. Tan simple como eso. Quizás el que mejor uno aprenda a manejar, posiblemente. El que más uno se enamore también. Sí, exacto. Mi ingeniero básicamente está enamorado de SPSS y SPSS tiende a ser más intuitivo que R o que Python, ¿no? Sobre todo para nosotros, ¿no? Pero el problema está en la parte de la automatización. Hay partes que uno no puede automatizar y es mucho mejor manejarla con Python o con R. O con Go, si le gusta el Go. No hay ninguna otra duda sobre este tema porque es un poquito amplio, ¿eh? Yo siento que esto cuando uno lo ve por primera vez, uno como que se le
como que se le... Sí, uno se siente desubicado, primero porque nunca lo ha visto, ¿sí? No sabe Sí, cómo repita lo que dijo, funciona. porque el problema es que vivo al lado de la España y está la Digo carretera que por Estados hay Unidos. que familiarizarse con CS Pro, hay que bajarle, que instalarlo, que eso realmente no tiene problema, sino empezar a usar el programa y empezar a generar la información que uno le sea más conveniente, ¿no? Correcto. Sea adecuado Pero, a los ojo, objetivos. ojo, tiene que seguir los objetivos, tiene que tener su instrumento de captura previamente escrito en Word, Sí, pero escrito en Word, exactamente. y básicamente lo más importante aquí que el CS Pro creo que es como muy overkill si usted mismo va a recolectar los datos. Si usted mismo lo recolecta, usted puede agarrar su Excel y listo, usted agarra su Excel y va llenando su encuesta, ¿no? A menos que sea algo un poco largo, ¿no? Si es otra persona que llenar, es preferible que utilice CS Pro o que utilice Python. En Python, me acuerdo que yo estaba tratando de hacer un sistema de información para la parte de COVID, a los inicios de la pandemia en la facultad, pero más que todo no con investigación, sino más que todo como algo administrativo. Pero igual básicamente es muy útil, ¿no? No tanto investigar, sino esa otra parte, ¿no? Pero al final básicamente como que quedó en nada, ¿no? Pero básicamente por ahí quedó. Y básicamente, uno puede utilizar estas herramientas, sobre todo para eso, ¿no? Para cuando es otra persona. En el caso, básicamente, si hablamos de cirugía o hablamos de algo que sea visual, usted puede utilizar también imágenes, tanto en Python como en CC Pro, y usted puede ayudar a la persona, a su encuestador, ya sea otro residente o un interno, lo que sea, a que pueda identificar imágenes, ¿no? O, por ejemplo, radiología, ¿no? Cierta imagen, ¿no? Usted básicamente quiera preguntarle a esa persona, ¿eh? A esas personas que le van a colectar sus datos. Esa también es otra. No se lo mostré, pero en la ESPA, por ejemplo, a la parte de tabaco, habían diferentes tipos, variedades de tabaco, entonces básicamente había como imágenes, ¿no? Eso también se puede hacer en Google Forms, también. También se puede hacer eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, para cualquier inexperto, que ahorita esto está en una nube, ¿cuál de los programas entre Google Form, Python y este CS Pro sería más práctico o más fácil de aprender a utilizar? Insisto, ¿usted va a recoger los datos? ¿Usted la va a recoger o lo va a recoger otro? Yo voy a recoger los datos. Si usted va a recoger los datos, usted la va a recoger, yo no haría tanto fancy, tanta cosa, porque, de nuevo, todas las investigaciones que he hecho hasta ahora, yo no he recogido ningún dato. Ha sido otra gente. Pero básicamente en ese caso tiene que entrenar a otra gente y mostrarle cómo usted lo va llenando, ¿no? Python, ese proceso es muy bonito, pero usted básicamente, si usted va a recoger los datos, usted sabe qué variables ver, usted sabe qué imágenes buscar o lo que sea, es mejor. Usted básicamente puede fácilmente utilizar Excel o utilizar EpiInfo. Pues más Excel que EpiInfo, yo diría. No sé qué piensa usted, porque esta es la idea de esto, ¿no? Que otro sea el que le recoja los datos. ¿Me parece? Y para que otro recoja los datos, entonces, ¿cuál sería más práctico? Depende de cuánto tiempo usted disponga en aprender estos lenguajes, ¿no? Google Form creo que sería como que lo más fácil, Google Form. Creo que es lo más fácil y porque es muy intuitivo, más intuitivo que incluso el mismo CC Pro. Gracias. Lo único básicamente es que solamente va a poder exportar, creo que va a poder exportar a hoja de cálculo Google o a Excel, básicamente. Okay. Más preguntas con respecto a este tema antes de proceder al siguiente. Ok, no hay más preguntas. Ajá, sí, lo escucho. Ok, voy entonces al siguiente tema. No he preparado diapositivas, pero nada más necesito que me escuches un poco. Yo vengo de Suecia, ¿ok? Entonces en Suecia, la cédula en Suecia
es una cosa interesante. Básicamente, si usted tiene una cédula de una persona X, usted puede saber cuándo nació esa persona y saber qué sexo tiene, viendo la cédula, porque esa información está contenida en la cédula. ¿Okay? A diferencia de la de Panamá. La de Panamá ahora también voy a hablar un poquito de ella. Entonces, la cédula sueca tiene esa característica, ¿no? Eso en realidad genera un problema. El problema básicamente que tiene la cédula sueca, he escuchado por ahí que la de Uruguay también tiene ese problema. Tiene problemas de duplicidad. Vamos, con una cédula, dos personas pueden compartir una misma cédula. ¿Okay? Si una persona se muere, uno puede agarrar la del muerto y hacerle usted. Se la dan, ¿no? Sobre todo eso ocurre en extranjeros, ¿no? Que le dan la cédula de un muerto. ¿Okay? La cédula de Panamá, no sé si ocurre lo mismo con los extranjeros, pero tiene la característica, a diferencia de la sueca, que la única información que usted tiene en la cédula es un número de serie. En teoría debe ser único. Ese número de serie es único. O sea, cada persona tiene una cédula única. ¿Okay? Aquí en Panamá. Hubo un cuento, una señora que es dos personas que tuvieron el mismo número de cédula por un error de no sé dónde hace miles de años atrás. Pero la cédula tiene esa característica. ¿Okay? Entonces, al ser único, eso básicamente hace que la cédula sea bien chévere para hacer, por ejemplo, unir bases de datos que son distintas, ¿no? Entonces, cuando usted tiene dos bases de datos distintas, usted básicamente puede utilizar un enlace. Entonces, el enlace, los informáticos a ese enlace le llaman la clave primaria, primary key, y si otra base de datos, la clave extranjera o foreign key. Entonces, con esas dos claves, esa variable clave que aparecen en dos bases de datos, uno básicamente puede unir las bases de datos y crear una base de datos más grande. ¿Okay? Por ejemplo, yo le había dicho que, por ejemplo, si yo quiero dentro de los funcionarios públicos, saber básicamente si el salario de un empleado público X, un empleado público, se relaciona con, qué sé yo, diabetes, o se relaciona básicamente con alguna medida de estrés o lo que sea. Usted básicamente, simple y llanamente, permiso de bioética y todo lo demás, usted puede, por ejemplo, usted puede enlazar la base de datos de registros electrónicos, de la privada o de un hospital X, Y, Z, con la base de datos de las información que aparece pública, ¿no? de esos empleados públicos. Es una opción que usted puede hacer. La otra opción, básicamente, por ejemplo, usted quiere estudiar qué es lo que se hace en el RENEN, básicamente une base de datos de la Caja del Seguro Social contra el MINSA para asegurarse de que la persona nada más aparezca una vez y se cuente una sola vez en cada uno de estos indicadores, ¿no? Aquí estamos hablando de un indicador de prevalencia de casos por cada 100.000 habitantes, y lo puedo cambiar a incidencia, ¿ya? Que es mucho menor. Y básicamente ese tipo de cosas básicamente nosotros las podemos valorar, ¿no? Cuando se unen diferentes bases de datos básicamente que tienen información, pueden tener la misma información, y usted básicamente quiere asegurarse de la unicidad de las variables, o usted básicamente tiene dos bases de datos con diferentes informaciones y usted utiliza la cédula para enlazar esas dos bases de datos, ¿no? Eso no es magia, eso usualmente los ingenieros hablan de una cosa que se llama, por ejemplo, el SQL. Yo estoy utilizando R puro, R1, también uno puede enlazar bases de datos, pero no es nada espectacular, ¿no? Pero si la pregunta de investigación le exige hacer eso, ustedes lo pueden también hacer. ¿Vamos? Entonces, hasta ahora esto suena confuso, suena novedoso. ¿Qué piensan al respecto? ¿Era complicado? Esto creo que es más fácil que por ejemplo, colectar usted mismo o a mandar a alguien a colectar información. Si la información ya está, usted simplemente la enlaza y listo. ¿Alguna duda con respecto a este otro tema? Disculpe, una consulta. Dígame. Estas bases, buenas, le habla Brenda Sobenis, mucho gusto. Estas bases de datos se pueden utilizar para procesos de investigación. ¿Podrían también utilizarse a modo de un sistema de registro
para, por ejemplo, vigilancia epidemiológica de algunos elementos de interés? Bueno, usted hace, de nuevo, en toda parte del mundo, no es Panamá, en toda parte del mundo, quien en realidad maneja la base de datos son las autoridades que tienen la base de datos. O sea, la cédula naturalmente no es una información que usted básicamente pueden darle de buenas a primeras. Primero, no tiene que hacer su protocolo, pues, porque uno tiene el protocolo básicamente y está aprobado por bioética, entonces uno, para fines de investigación, naturalmente uno puede hacer ese tipo de enlace. De hecho, hoy día, yo estoy seguro de eso, para poder saber cuántos casos nuevos de COVID, por ejemplo, hay. Por ejemplo, yo puedo básicamente simplemente unir las bases de datos. Bueno, en el caso de COVID ya hay una base de datos de epidemiología, enfermedades de notificación obligatoria para poder ver ese tema, ¿no? Pero sí se podría hacer. Yo no creo que haya ningún problema siempre y cuando se tengan las debidas autorizaciones para hacer eso, ¿no? Creo que dentro del ámbito de investigación, básicamente simplemente se inicia lo que dice el protocolo, pero fuera de eso, creo que se puede hacer y se debe hacer, de hecho. Aún más, le debo decir que la ley del expediente electrónico que no se está aplicando como debe, porque la ley básicamente implica que debe haber un solo expediente electrónico para todo el mundo, pero no se está aplicando esa ley, no sé si es por falta de suficiencia o por algún otro motivo, ¿no? Pero debe haber un solo expediente, debería haberlo, ¿no? Pero mientras tanto, podemos hacer ese tipo de cosas con el sistema de información que tenemos a mano, por ejemplo. Pero pienso que sí se puede hacer. Se puede hacer, y creo, y viéndolo bien, ahora que pienso un poquito, el tema de los certificados de vacunas y todo ese tipo de cosas, ellos básicamente requieren enlace de base de datos para poder hacer ese tipo de cosas. Yo que me congelé. Ajá, ¿alguna otra pregunta? ¿Le respondí? Muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ese sistema RENE lo puede manejar cualquiera o nada más para poder obtener, digamos, prevalencia de enfermedades a nivel nacional? Espere. ¿El que le estoy mostrando ahorita? Ajá, el RENE. El RENET. ¿Eso es del gobierno o todo el mundo puede tener acceso a esa base de datos? El asunto es que todavía vamos a ponerlo creo que un par de días más en producción. Tenemos básicamente el problema que es un poco incipiente, está nuevo. Como está tan nuevo, básicamente no está, vamos a decir que muy alimentado, pero eso sería lo más cercano a las estadísticas oficiales para el tema de la prevalencia de enfermedades no transmisibles. Sea vamos a decir, lo más cercano a la realidad, ¿no? O un informe oficial, ¿no? Pero es un poco incipiente, un poco nuevo, ¿no? Y eso básicamente hace que la estadística no sea muy estable. Pero se supone que en el transcurso de los próximos días va a estar en producción. Esto básicamente tiene más o menos 3 años de haberse desarrollado. Y ahora es que lo andamos entregando al Ministerio de Salud, ¿no? ¿Quién va a ser manejado por, apenas eso, REGES? Registro y Estadística de Salud son los que van a manejar del MINSA, un equipo especial que ellos tienen para eso, ¿no? Pero las estadísticas que van a estar presentes en la página del visitante, que es la que están viendo aquí, van a ser de acceso público. ¿Okay? Si usted quiere hacer otras estadísticas y otras cosas que no estén ahí, entonces usted básicamente tiene que pedir autorización a través de un protocolo a el REGES del MINSA. El REGES central, ¿no? La parte central, o mejor dicho, al jefe de planificación, que sería el doctor Lawson, si quiere hacer un estudio con los datos que tiene del RENET. Pero con las estadísticas de afuera, la página del visitante, usted puede ver los datos, ¿no? Y van a ser datos tipo nacional, por región de salud. ¿Usted está en el seguro o en el MINSA? Hospital Santo Tomás. Bueno, Hospital Santo Tomás, no sé qué tanto maneja el concepto de región de salud, pero creo que sí lo maneja, ¿no? El Seguro Social no tanto, ¿no? El tema de las regiones de salud es casi lo mismo que las provincias, solo que lo que es las Panamá, la provincia de Panamá está dividida en 4, ¿no? Que es Panametro, Este, San Miguelito, Norte y ¿cuál me hace falta? No, esas son 4. Metro, Este, San Miguelito y Norte, son esas 4, está dividido Panamá. Pero básicamente usted va a tener datos por
en este sistema lo va a tener va a tener datos de prevalencia y de incidencia, y la unidad de medida va a ser por cada 100.000 habitantes hasta nivel de distrito, si no me falla. O sea, a nivel de corregimiento ya solamente va a tener casos. ¿Ok? Porque básicamente se va haciendo más chiquita la población, pero va a tener incluso a nivel distrital. Para ver los distritos, nada más tendrías que señalar una provincia. Bien, no, es muy chiquita. Una provincia, y cuando tiene una provincia, entonces van apareciendo lo que son los distritos, ¿no? Los distritos de esa provincia y luego los corregimientos, ¿no? Casi no hay corregimiento, ¿no? Obviamente la cabecera de Los Santos, la villa, donde hay más casos, ¿no? Pero eso lo van a ver cuando esté en producción, que va a ser pronto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Opa. Ingrid, ¿te apareció Ingrid por ahí? Hola, ¿cómo estás? Hey, ¿qué pasó, Ingrid? ¿Cómo qué interesante, estamos? mira, me desayuno de eso. Y entonces vamos a tener acceso a nivel regional, planificación para poder analizar esos datos. Cuando habla regional, hablas de Rusia, Estados Unidos, Canadá. Eso no lo puede No, San Miguelito. No, o sea, la página del visitante la va a tener todo el mundo acceso. Todo el mundo. Pero para el dato, sea un dato muy fino, qué sé yo, tienes que ir a Reges. O sea, quieres la misma base de datos, tienes que pedir la Reges. Sí, pero acuérdate que por lo menos en MINSA, Reges es planificación y Reges, juntos. Sí, entonces esa parte, eso van a ser políticas más internas del mismo Reges, ¿no? Yo entiendo lo que quiere decir. Sí, dudarías tener acceso porque es parte de Reges, pero no tanto, sino que tiene que ser el equipo RENEN dentro de Reges, que no creo que va a haber regional, ¿no? Va a ser, creo que normalmente nacional. Pero bueno, no sé, esa parte, porque son de las políticas internas del mismo, ¿cómo es que es? Del mismo Reges, ¿no? Sí. Gusto saludarte, Ingrid. Igual, gracias, está muy bueno todo. Sí. ¿Qué iba a decir, Ingrid? No, que gracias, que está muy bueno todo. Sí. Bueno, significa que ya le está haciendo daño, está encerrada, hija. Déjala. Porque si le pega algo al niño. No, hombre, ella no le va a pegar nada, hija. Si ella se ve sanita. Ya la vi, peleando con la perrita, ¿con quién está peleando? Pero no lo digo yo, me lo dejo oír. Excuse me. Sí, ¿alguna otra pregunta de este tema? Sí, no, esos son los problemas que quería presentarles hoy. No sé si hay alguna otra cosa. Me gustaría hablarle de Python, pero creo que sería mucho más tiempo para hablar de Python porque hay que conocer un poquito de la misma sintaxis, que es un poquito medio, no es enredada, pero coge su tiempito. Y después entrar al mismo framework de ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, bueno, el que yo manejo es Django, ¿no? Hay otro framework, Botel y otro más, pero habría que leer un poquito la documentación, ¿no? Pero el chiste o la idea básicamente es algo parecido a lo que es el CC Pro y parecido al Google Forms. No muestro Google Forms porque es bastante sencillo, ¿no? De hecho, a mí me tocó darle clases a Reges, y en Reges básicamente yo todos mis exámenes los hacía a través de Google Forms. Al simple como eso, todos los exámenes les ponían sus preguntas. La mayoría le fue bien, hay unos que no le fue tan bien, pero la gran mayoría sí le fue bastante bien, ¿no? Básicamente eso sería, ¿no? Si quieren le muestro los exámenes o prefieren, sí, les puedo mostrar los exámenes que yo le hacía a los estudiantes para que vean más o menos cómo se ve Google Forms. Y yo me acuerdo también que cuando yo hice un curso para la pandemia, para febrero. Yo hice un curso, para el febrero de 2021 fue. Yo hice se siente lejos eso. Hice un curso de, ¿cómo se llama esto? ACLS. Y el curso de ACLS básicamente fue un poco de números en blanco dentro de Google Forms, y los números básicamente contenían la información del examen. Y entonces con eso ellos ponían la nota. Y con eso básicamente uno pasaba. Yo pasé raspandito, con 82, una cosa así. Pero bueno, déjenme ver déjenme dejar de compartir un momentito para mostrarle un poquito cómo se ven los exámenes para que, no tanto para que hagan un examen, sino básicamente para que vean cómo
se aprecia, si es que no lo han visto antes. Vamos a irme al Drive. Dejé de compartir pantalla, pero ahora se las vuelvo a mostrar porque hay cosas que no quiero, no quiero mostrarles, sino verlos primero esto. Está cargando un poquito lento, me imagino que es por el mismo Teams y el poco de gente. Aquí tengo mi Classroom, el Classroom. Este es el Classroom. Ok. Entonces, por aquí tengo el examen. ¿Dónde está este examen? Buscando mi examen aquí. A ver. Aquí debo tener el examen. Estoy buscando los exámenes, a ver dónde están. Formulario sin título. Aquí vamos a ver. Ok, se quita el semestral. Aquí está el semestral. Este es el semestral. Este es el semestral que tengo por aquí. Ok. Aquí está el semestral. Se lo voy a mostrar. ¿No? O sea, porque también es otra forma de capturar datos, ¿no? ¿Están viendo? ¿Están viendo cómo se ve? Sí. ¿Ven? Sí se ve. Este es el semestral que les puse, el segundo semestre, más o menos ciertas instrucciones, y aquí están las preguntas, ¿no? Tan, pocas preguntas. Le hablé un poquito de lo que es estudios observacionales, cortes, bla, 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 Entonces, este asterisco aquí indica básicamente que es una pregunta de examen y que hay una respuesta correcta, ¿no? Pero en el caso de la investigación es, a ver, ¿dónde está? Se me fue la pregunta, se me fue. No, que es obligatorio. A ver, oye, no está la respuesta. Oye, me la volé. Sí, me volé debe ser que se me volé las preguntas, pero igual les puse su nota. El riesgo absoluto solo puede ser negativo. El riesgo absoluto. Esta es la respuesta correcta. Entonces básicamente, bueno, aquí aparecen las respuestas, ¿no? Pero tuvo un problema y, bueno, al final les puedo poner. Entonces, después una vez que tiene no les voy a mostrar la respuesta porque, bueno, sí les puedo mostrar la respuesta a nivel, esto no es la pregunta. A nivel individual, y básicamente uno puede entrar y descargar las respuestas con un archivo CSV o entrar básicamente dentro de la hoja de cálculo Google, y entonces uno bajar el archivo como Excel para poder analizarlo posteriormente, ¿no? Esa es una forma de también hacer encuestas. No lo hice de manera de investigación, sino más bien como básicamente para hacer los exámenes y todo lo demás, ¿no? Pero básicamente es una forma también de recolectar datos a través de otras personas, ¿no? De nuevo, o sea, Excel y todo está chévere siempre y cuando usted mismo recolecte sus datos, ¿no? Y usted sepa qué es lo que está llenando y cómo está codificado su respuesta, ¿no? Eso no es ningún problema. Pero esto más que todo cuando uno tiene virtualidad, tiene también problemas de... Usted básicamente tiene una encuesta muy larga y usted no tiene tiempo para aplicarlo usted mismo, ese tipo de cosas, ¿no? Como ocurrió también en la misma ENSPA. Y también una versión web del CCPRO, pero esa no la manejo bien. Pero más o menos así es como se maneja ese tipo de información. Lo importante básicamente es que una vez que estén usted haya aplicado su cuestionario, usted lo pueda bajar. Y usted lo pueda analizar, usted pueda filtrar, usted pueda hacer sus modelos, pueda hacer sus tablas de contingencia. El CCPRO acabo de ver que se pueden hacer tablas de contingencia también cuando uno tiene varios datos, o uno también puede acumular los datos y pegarlos uno arriba del otro, que era lo que nosotros hacíamos en la ENSPA. Tenemos varias regiones de salud, entonces cada una de las regiones tenía sus grupos y sus cosas, y después agarramos todo ese poco de archivos y los poníamos uno arriba del otro, para tener básicamente la base de datos para poder entonces hacer lo que son los cuadros a nivel nacional y a nivel regional, etcétera, ¿no? Esa es otra historia, ¿no? Que tiene que ver básicamente con la depuración de datos, ¿no? Y que es un proceso un poquito doloroso, pero o sea, cuando hay muchos datos
básicamente eso puede ser un problema, una limitante. Y depende también de la naturaleza de los estudios que tengan ustedes a mano. ¿Okay? Si no hay más preguntas, creo que podemos finalizar, ¿no? O de repente también posteriormente podríamos ayudarlo un poco, ¿no? Yo el día de hoy he estado bastante atareado, pero bueno, y creo que me estaban preguntando por los enlaces, cosas. Yo estaba totalmente out el día de hoy porque era un día muy especial hoy, ¿no? Que era la entrega del René, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos a mano, ¿no? El René, básicamente, vamos a ponerlo pronto en producción, estamos en unos cuantos días. Se me había olvidado mencionar que una vez que uno elige básicamente una enfermedad no transmisible y los filtros que uno quiere, uno puede bajar los datos en cualquiera de estos formatos, ¿no? No se ve muy bien, pero se puede bajar en separado por coma, Excel, archivo CPCS, Stata o R, ¿no? Que es el favorito mío, o se puede bajar con una imagen, que la imagen no se ve muy bien, ¿no? Si vamos a bajar una imagen, preferible que tomen una captura a la pantalla, ¿no? Pero se me había pasado, fue un error de mi parte, ¿no? Así que una vez que esto esté en producción, ustedes pueden también utilizar los datos agregados del René, ¿no? Los datos individuales y todo lo demás, eso sí habría que pedírselo a Regis, ¿no? O sea, voy a decir, sí, ahora que lo mencionó Ingrid, ¿no? Disculpen. Bueno, si no hay más preguntas, entonces creo que podemos finalizar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Edlin, por tanta información. Bueno, igual estamos trabajando en el tema de los videos y van a estar los videos de todas las clases ya van a estar disponibles en la plataforma de Moodle. Igual los links pues, que el doctor nos ha facilitado. Entonces, pues la idea, esta es la última sesión, digamos, teórica de este primer módulo y la idea es que pues ustedes hagan el intento de crear al menos una base de datos en sus servicios con la herramienta con la que se sientan pues más cómodos. Y que entonces ya para el mes de agosto nos volvamos a ver en donde entonces se van a dar 2 sesiones, 2 sesiones, ¿cómo se llama? Teóricas, en donde se va a hablar un poco de control de calidad de datos y análisis estadístico de la base de datos. Y bueno, la idea es que en esa sesión ustedes presenten lo que hayan podido armar de las bases de datos, ¿no? Entonces es como para tratar de ver en la práctica qué cosas han podido hacer. Igual se pueden seguir comunicando pues con nosotros y con los profesores en caso de que tengan alguna duda en particular de los temas que ellos hayan dado. Así que bueno, yo creo que eso sería por ahora. La idea es que pues podamos hacer más allá de la parte teórica y que puedan ir creando, aunque sea de una patología, su base de datos en los servicios, idealmente, si hay algunos residentes pues que quieran hacerlo igual. Así que no sé si tienen alguna pregunta, comentario final en relación a este módulo. No. Sí, bueno, espectacular el cierre. Muchas gracias, Edley, por darnos esa exposición tan nutrida, tan interesante, que nos abre los ojitos a todavía a sorprendernos de todas las cosas que giran en torno pues a la investigación. Esto de las bases de datos es algo pues tan interesante. Yo en lo personal, pues yo sí conocí el EPINFO porque cuando estuve en la residencia lo usé y por un tiempo, pero después me había desconectado bastante. Pero no me había dado cuenta hasta ese poco que esto ahorita mismo es todo un mundo que le llaman la ciencia de datos y que hay tanta información y tantas regulaciones que uno debe conocer para meterse en el mundo de los datos. Si uno se mantiene desconectado de esto, pues el mundo sigue girando y la tendencia que lleva el mundo es el mundo de los datos. O sea, todo debe ser sustentado, los proyectos,
cualquier tipo de iniciativa, donde uno vaya le van a pedir cuáles son sus datos, en base a qué estadística, en base a qué porcentajes o números usted quiere hacer esta propuesta o este cambio o este departamento o este centro de investigación. Entonces, creo que toda esta información que nuestros queridos expositores nos han dado, pues nos han ayudado a desarrollar un imaginario más amplio que nos permitirá tener más ideas y, como dice pues Lorena, usemos lo que es más cómodo para nosotros. Si a nosotros nos gusta el Excel, usemos Excel. Si nos gusta EpiInfo, usemos EpiInfo. Pues el EpiInfo es bastante fácil de usar y muy amigable, y sería interesante porque así todos vamos con la misma herramienta, o la mayoría. Pero no quiere decir que alguien que lo haga en Excel pues lo ha hecho mal, ¿no? Excelente, porque también nos han contado en esta serie de entrevistas que nosotros hemos hecho que hay ciertos países, pues en Estados Unidos, a ellos les gusta mucho el Excel, ciertas universidades, ciertas cosas, y no estaría de más. Bueno, los exhortamos a que consulten la plataforma. Ya poco a poco se han ido subiendo las conferencias y uno puede verlas nuevamente cuantas veces uno quiera, y eso ayuda bastante. Yo, en lo personal, yo aprendo así. Yo puedo, cuando yo veo una conferencia 1, 2, 3, 4, 5 veces, y así es que yo me voy apropiando de cosas, voy investigando, busco la referencia bibliográfica, ahí mencionan un artículo y uno lo busca, y eso ayuda a construir conocimiento, pero ya de una manera independiente. Uno mismo lo va ampliando, y entonces pues ese aprendizaje significativo independiente es lo que uno al final hace por uno mismo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Edli. Ya yo había terminado, así que gracias a todos. Y nos vemos en agosto, pero estaremos pues pendientes de los mensajes que nos envíen, consultas. Doctora, buenas noches. Una consulta. ¿Dónde nosotros podemos acceder a las presentaciones que quedan pregrabadas? ¿Van a estar en un sitio o en una carpeta distinta en la plataforma, o van a estar así divididas como se ven por sección? Van a estar por las secciones. En la plataforma está el título de la conferencia, y ahí van a estar subidas a través de un link de YouTube las conferencias. En el módulo que corresponde. En el módulo que corresponde. Gracias. Bueno, yo creo que si no hay más nada, damos por cerrada esta sesión. Agradecemos mucho la participación y el interés que han puesto a esta actividad, y pues los esperamos entonces en agosto, que empezamos el 1 de agosto. En la primera semana van a ser las 2 presentaciones, y ya luego entonces ustedes podrán ir presentando los que tengan pues listo algo para presentar. Los presentamos para que tengamos una retroalimentación todos de cómo lo hemos hecho, y en realidad en estas cosas a uno le empiezan a salir más dudas cuando empieza a hacerlo, así que igual estamos disponibles para apoyarlos en el proceso.